Dicen que el amor lo puede todo, pero si estás aquí acompañándonos en este episodio, seguramente ya te diste cuenta de que no es tan así. A veces amás con todo el corazón, le pones todas las ganas del mundo, haces hasta lo imposible y aún así todo se rompe. Y claro, la mayoría de las personas se quedan dándole vuelta diciendo, puta, si nos queríamos, si había tanto amor, ¿cómo es posible que esto no haya funcionado? Y bueno, ahí es donde aparecen las diferentes perspectivas, pero hoy específicamente quiero que nos enfoquemos en una teoría creada por Gary Chapman hace más de 30 años y que básicamente convirtió en un libro, Los 5 lenguajes del amor, en donde básicamente se explica las distintas formas en que las personas no solo dan, sino que también reciben amor. Y estos lenguajes son básicamente palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico. Y bueno, la idea suena bastante lógica. Si nosotros podemos igualar o podemos entender o podemos aprender a hablar el mismo lenguaje emocional que habla nuestra pareja, todo debería fluir mejor. ¿No creen? Sí, pero no. Porque muchas veces, aunque entendamos el lenguaje del amor de nuestra pareja y entendamos lo que nuestra pareja puede dar, muchas veces no es suficiente para nosotros. Porque en realidad, entender el lenguaje del amor de tu ex no cambia lo que esta persona te puede dar. Es decir, vos podrías entender perfectamente que tu ex te demostraba el amor haciendo cosas por vos, pero igual te pudiste haber sentido solo o sola dentro de ese vínculo porque solo eso no era suficiente. Pero ojo, este modelo no es una fórmula mágica ni tampoco es la verdad absoluta para poder recuperar una relación de pareja, porque no explica a fondo la razón de todas las rupturas, es imposible, pero sí por lo menos nos puede dar una guía de qué tipo de amor te daba tu expareja, qué tipo de amor esperabas vos y viceversa. ¿Qué tipo de amor estabas dando vos y cuál era el tipo de amor que estaba esperando tu expareja? Y con esa claridad podríamos tal vez responder por qué se acabó tu relación. Por eso, en este video vamos a explorar qué son realmente estos 5 lenguajes del amor. Vamos a explorar cómo lo viven las personas con el estilo de apego ansioso y el estilo de apego evitativo. Y vamos a revisar si el idioma que hablaba tu ex y el idioma que hablas vos podría eventualmente sostener esta relación en el largo plazo o si simplemente la diferencia entre estos lenguajes del amor es demasiado grande. Porque desde esa óptica podrás explorar si vale la pena para vos tratar de recuperar tu relación o no. Así que vámonos carajo. Antes de hablar de los 5 lenguajes, hay algo importante que tenés que entender. No siempre amamos de la misma forma en que necesitamos ser amados. Hay personas que aman haciendo, pero en el fondo necesitan ser vistas. Hay otras personas que aman diciendo, pero en el fondo necesitan presencia. Y hay otro tipo de personas que aman cuidando, pero en el fondo necesitan sentirse sostenidas. Y bueno, esa diferencia entre cómo amamos y cómo queremos recibir el amor no es casualidad, porque básicamente refleja nuestra historia afectiva. Es decir, la forma en que nosotros aprendimos que el amor se gana o que el amor se mantiene. El lenguaje con el que damos amor suele ser el lenguaje que para nosotros se sentía seguro o permitido. Es el modo que nuestro sistema nervioso encontró para no perder una conexión. Obviamente, estamos hablando de la infancia. Entonces, por ejemplo, si creciste sintiendo que te querían cuando ayudabas, probablemente desarrollaste los actos de servicio como forma de amar. Pero esto no quiere decir que no necesitaras otras cosas como, por ejemplo, palabras o muestras de afecto físico. Simplemente significa que los actos de servicio eran la forma en donde vos podías encontrar muchísimo mejor conexión con las personas que te cuidaban. Por eso, por ejemplo, muchos evitativos aman desde la funcionalidad. Entonces te ayudan, te apoyan, te sostienen, pero muestran súper poquita emoción al hacerlo, porque básicamente aprendieron que el hacer los protege del sentir. En cambio, el lenguaje que nosotros necesitamos recibir
está conectado directamente a la herida más profunda. Entonces, si no hubo reconocimiento, necesitas palabras de afirmación. Si creciste sin presencia emocional, necesitas tiempo de calidad. Si te dolió la distancia o el rechazo físico, necesitas contacto y cercanía. Porque ese lenguaje no es solo preferencia, es reparación. Por eso, cuando alguien no nos ama de esa forma en que nosotros necesitamos, lo que se activa es una sensación brutal de vacío. Y ahí es cuando desafortunadamente muchas personas confunden el no me ama con el no me ama como yo necesito. En la mayoría de las ocasiones, las personas damos el amor desde lo que sabemos hacer, pero esperamos que nos devuelvan el amor de forma inconsciente desde lo que nos falta. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos a alguien que cuida, a alguien que lo hace todo, a alguien que lo organiza todo, pero que no recibe ese reconocimiento, con el tiempo esta persona se empieza a sentir agotada porque cree que la otra persona no valora su entrega. Pero la realidad es que probablemente la otra persona sí lo ve, pero su lenguaje, la manera en que expresa su amor, es completamente diferente. Entonces, antes de hablar de los 5 idiomas, quiero que te hagas estas 2 preguntas que son súper importantes. ¿Amás desde la herida o amás desde la plenitud? ¿Das para conectar o das para no perder? Porque si lo que vos das en tus relaciones es una manera de conseguir lo que te falta, en tus relaciones siempre te va a faltar 5 para el peso y aunque funcionen en el tiempo, satisfecha o satisfecho, nunca te vas a sentir. Y bueno, con esto claro, creo que podemos entrarle al tema de los 5 lenguajes del amor, que es esta teoría que propuso Gary Chapman hace más de 30 años y que básicamente describe la forma en que damos amor y recibimos amor. El primer lenguaje son las palabras de afirmación, es decir, el amor que se dice. Porque para algunas personas escuchar te amo, te necesito, gracias por lo que haces, es absolutamente vital y cuando no lo hacen, sienten que la relación no les está dando lo suficiente. Incluso cuando su pareja está haciendo 1 millón de otras cosas por ellos, igual sienten que no es suficiente, porque las palabras validan su existencia. El segundo lenguaje es el tiempo de calidad, el amor que se comparte. Y bueno, este no se trata de estar juntos todo el día, sino que se trata de que cuando estamos juntos, estamos conectados de verdad. Entonces una charla sin pantallas, sin celulares, una caminata, ver una serie juntos acurrucados, tomarnos una copita de vino sentados en el sofá, sin celulares tampoco. Porque para estas personas, cuando ese tiempo de calidad es reemplazado por la rutina y por el día a día, la relación se enfría y para ellos no es suficiente. El tercer lenguaje del amor son los regalos, el amor que se ve. Y bueno, este no tiene nada que ver con materialismo, sino que tiene todo que ver con pensé en vos, te tengo presente. Es decir, un pequeño detalle o un gigantesco detalle se convierte en una señal de conexión. Entonces, cuando esto falta, la persona básicamente siente que yo no importo tanto. El cuarto lenguaje son los actos de servicio, el amor que se hace. Y bueno, para las personas que aman así, sus acciones valen más que 1000 palabras. Entonces, preparar un café, ayudar con algo en la casa, encargarse de un trámite, ir a arreglar el carro, todas estas son formas de decir yo te cuido. Pero cuando todas estas acciones no vienen acompañadas de la conexión emocional, la persona siente como que todo esto es insuficiente, que no importa tanto, porque lo importante no lo estoy recibiendo. Es decir, amor mecánico, funcional, sintético, tiene cero flow, tiene cero alma. El quinto y último lenguaje es el contacto físico, el amor que se siente en el cuerpo. Entonces un abrazo, una caricia, caminar juntos de la mano, no es solo deseo, es conexión, es seguridad, es presencia. Por eso es que cuando este amor no es correspondido, duele en lo más visceral. Pero una pareja que evita el contacto no necesariamente rechaza. Puede ser que simplemente no soporte la vulnerabilidad de lo que ese contacto implica. Pero para la persona que sí necesita el contacto, cuando no ocurre, siente que algo vital le falta. De nuevo, incompletos. Cada uno de estos lenguajes toca una herida distinta. El reconocimiento, la presencia, la validación, el apoyo o la conexión física. Por eso, cuando una relación se termina, no basta con decir, ay, es que nosotros no hablábamos el mismo lenguaje del amor, porque a veces la otra persona sí te hablaba, solamente que el lenguaje que estaba utilizando para todos los efectos, para vos, era arameo antiguo,
Entonces no entendías ni mierda de lo que la persona hacía por vos, pero sí hacía. Simplemente lo que esa persona hacía no podía satisfacer tus necesidades más profundas. Entonces eso no significa que la persona no te haya querido. Significa que te quiso como podía. Y a veces ese podía, not good, not good enough, a la mierda. En la primera parte de este episodio vimos cómo los lenguajes del amor reflejan tanto nuestra historia como nuestras heridas, lo que damos, lo que necesitamos y lo que esperamos de la otra persona. Pero una cosa muy diferente es cómo vos amás en teoría y una muy diferente es cómo amás cuando se manifiestan tus heridas. Porque tengamos esto claro, el amor no junta a dos adultos totalmente funcionales. Casi nunca. El amor junta a dos sistemas nerviosos que básicamente aprendieron a protegerse de formas diferentes. Entonces la persona ansiosa busca amor para sentirse a salvo, mientras que la persona evitativa busca amor pero sin sentirse atrapada. Y ahí es donde empieza la danza. Uno se acerca para calmar su ansiedad mientras que el otro se aleja para tomar aire. Ambos aman. Pero ese lenguaje pareciera que cada uno tiene un dialecto completamente diferente que aunque son parte del mismo lenguaje, cuando lo hablan se confunden. Entonces quiero enseñarte cómo se distorsionan los 5 lenguajes del amor dentro de las dinámicas ansioso-evitativo. Dentro del lenguaje de palabras de afirmación, vemos que para la persona ansiosa las palabras son su refugio. Entonces constantemente necesita escuchar te amo, te extraño, tranquilidad, que todo va a estar bien, porque cada palabra trabaja como un ancla que regula su miedo al abandono. Entonces, cuando su pareja evitativa no verbaliza sus sentimientos, la persona ansiosa empieza a sentir una alarma que la vuelve loca. Se dispara el miedo a 1000. ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que ya no me quiere? Porque ya no me dice nada. Pero para la persona evitativa, esta demanda de palabras se siente como presión. Entonces lo que piensa es, puta, ¿por qué tengo que decir algo que ya demostré? Porque para estas personas el amor se demuestra más en acciones o en presencia silenciosa y no necesariamente en palabras. Entonces se produce el primer cortocircuito. La persona ansiosa necesita palabras para sentirse segura, la persona evitativa se calla para poder sentirse libre. Lo que uno interpreta como falta de amor, el otro lo interpreta como necesidad de espacio. Entonces el silencio para uno es angustia y para el otro es descanso. Cuando se trata de tiempo de calidad, la persona ansiosa mide el amor en horas compartidas. Entonces necesitan presencia, necesitan atención, necesitan miradas, necesitan conexión constante. Cada momento juntos refuerza la sensación de vínculo. Pero cuando la persona evitativa empieza a necesitar espacio, la persona ansiosa se lo toma como desinterés y empieza a perseguir. Entonces llama, propone planes, busca conversaciones profundas que la otra persona no puede sostener en ese estado. ¿Y las conversaciones profundas cuáles son? ¿Vos me crees? ¿Esto va para algún lugar? ¿Esto tiene futuro? ¿Vos te proyectas conmigo? Entonces cuando empezamos a tratar de profundizar en dónde está esta relación y la persona necesita espacio, la perdimos. No va a responder. Más bien, esta persona está interpretando esta perseguidora como invasión. Entonces siente que su pareja no respeta su autonomía y exige muchísimo más de lo que yo le puedo dar. Y ahí es donde la persona empieza a estar físicamente presente, pero emocionalmente lejos. Y con eso, a la mierda el tiempo de calidad. La persona ansiosa siente que ya nada es como antes y la persona evitativa siente que nunca es suficiente. Pero bueno, ambas personas tienen la razón desde su sistema nervioso, porque una busca calma y la otra busca oxígeno para poder respirar. En el lenguaje de recibir regalos, lo que en teoría parece algo inocente, por lo general se convierte en un campo de batalla, porque la persona con el estilo de apego ansioso suele utilizar los regalos como un puente. Es básicamente un intento de reconectar cuando siente distancia. Entonces compra detalles, prepara sorpresas, deja notitas por todas partes. Pero ojo, no es una cuestión de materialismo, no se trata de eso. Es más como una cuestión de pensé en vos, porfa no me olvides. Pero bueno,
La persona evitativa huye del exceso emocional. Esa es su kriptonita. Básicamente la persona no está interpretando estos regalos como regalos, sino que los está interpretando como intentos de manipulación e incluso como intentos de comprar cariño. Muy loco, ¿no? Pero bueno, en su mente aparece un pensamiento que se parece mucho a otra vez me está presionando para ver si me importa. Entonces la persona evitativa se retrae y ese regalo que genuinamente venía desde el amor se convierte en una fuente de desconexión. Y la persona ansiosa se queda pensando, puta, no le emocionó ni un poquitito lo que le di, sin entender que a la persona evitativa la emoción la expone. Lo que para una persona es ternura, para la otra persona es carga. Y así, el símbolo del vínculo termina recordándoles su distancia. Los actos de servicio son el lenguaje más peligroso entre las personas ansiosas y evitativas porque es donde normalmente la persona ansiosa sobreinvierte. Entonces hace, ayuda, se anticipa, cuida, resuelve. Cree que si demuestra lo suficiente la otra persona se va a quedar. Pero detrás de esa entrega, a veces demasiado generosa, hay un pensamiento clave. Si dejo de hacer, me dejan de querer. Y sin mucho esfuerzo, me salió un verso. Por eso es que la persona evitativa, por lo general, recibe todos estos actos con una mezcla de gratitud y de culpa. Porque agradece el gesto, pero al mismo tiempo empieza a sentir presión. Me está dando demasiado y no tengo la más puta idea cómo puedo corresponderle. Entonces, como defensa, se distancia más. Entonces, paradójicamente, entre más da la persona ansiosa, más se aleja la persona evitativa. Y aunque esto podría parecer súper desequilibrado y súper hijo de puta, en el papel, emocionalmente, tiene lógica. La persona ansiosa ama desde la urgencia y la persona evitativa ama desde la contención. Una ama para no perder y la otra ama para no sentirse atrapada. Por eso es que cuando una persona ansiosa dice, yo lo di todo por esta relación, yo lo di todo por esta persona, en realidad lo que estaba diciendo y lo que estaba admitiendo es, yo amé desde el miedo. Porque desde el miedo tengo que dar todo esto. Porque si no lo doy, no se quedan. El contacto físico es el lenguaje en donde más se refleja el tema de conexión versus protección. La persona ansiosa busca el contacto como un bálsamo. Abrazar, tocar, acariciar. Entonces el cuerpo es el lugar en donde el amor se siente real. Pero cuando la persona evitativa se detona y necesita un poquito de espacio, obviamente que el contacto físico la abruma, porque su cuerpo asocia cercanía con exposición, cercanía con pérdida de control. Entonces se tensa, se endurece, evita el roce. Pero la persona ansiosa, que a su vez está interpretando la distancia como rechazo, le sube 10 rayitas. Vamos por más. Pero entre más busca, más distancia. ¿Y cómo termina esto? La persona ansiosa termina sintiéndose no deseada y la persona evitativa termina sintiéndose invadida. Esta es la forma en que los 5 lenguajes del amor se distorsionan cuando estamos hablando de relaciones ansiosa, evitativa. Pero ojo, no es que una persona ame bien y la otra persona ame mal. Simplemente es que los lenguajes están codificados desde historias completamente diferentes. La persona ansiosa utiliza el amor para poder calmar el miedo, mientras que la persona evitativa utiliza la distancia para poder calmar la ansiedad. Es decir, ambos estilos de apego operan desde la supervivencia, no desde la maldad. Y eso lo digo para que no interpretemos que aquí el hijo de puta es uno o el otro. ¿Por qué no? Lo cierto del caso es que cuando una relación así se construye sobre esta falta de sincronía, el amor no es suficiente para sostenerla, porque no hay una traducción posible si una de las dos personas o incluso las dos personas nunca jamás en su vida han escuchado el término regulación emocional. Entonces, en la parte 3 vamos a ver si esta traducción emocional es posible. Voy a intentar enseñarte cómo puedes hablar el lenguaje de la otra persona sin olvidarte del tuyo, pero también vamos a explorar si tu ex o tu próxima pareja realmente podrían llegar a sostener tus necesidades en el tiempo o si la diferencia en los lenguajes que hablan simplemente hace que esto sea totalmente imposible. Antes de cerrar esta segunda parte, quería darte un bonus, porque la mayoría de las personas ansiosas siempre se preguntan cuál es el lenguaje del amor de la persona evitativa. Y bueno, ese lenguaje del amor es
los actos de servicio. La persona evitativa se siente mucho más cómoda haciendo que diciendo o sintiendo. Por eso es que en muchas ocasiones estas personas demuestran el amor de manera práctica. Te cambio un bombillo, te arreglo la fuga de agua, te llevo el carro para que le hagan el cambio de aceite, te lo llevo también para que le revisen las llantas, voy y hago las compras del súper. Soy el que paga las cuentas. Por eso demuestra el amor de manera práctica, arreglando algo, ayudando con algo, resolviendo, cumpliendo. Para estas personas el amor no se demuestra con muchísima emoción, se demuestra con acciones. Entonces no es que esta persona no sienta, sino que la persona se siente mucho más segura y mucho más cómoda cuando no se involucra demasiado. Pero también detrás de esa eficiencia hay algo mucho más profundo. Los actos de servicio le permiten amar sin exponerse, le dan control, puede cuidar sin abrirse, puede demostrar sin entregarse. Entonces todo esto lo vas a notar en pequeños gestos cotidianos. Si se te jodió algo en la casa, una lámpara, cambia el bombillo. Si hay que llevar el carro a mantenimiento, él te lo lleva. Si al carro se le estalló una llanta, él te la cambia. Cuando necesitas que te pase a buscar el trabajo, lo hace, pero va en silencio. Cuando está lejos, te pregunta si comiste, si llegaste bien, si cerraste la puerta de la casa con llave. Pero nunca, jamás en la vida te va a preguntar cómo te sentís. Cuando paga una cuenta, cuando hace un trámite o cuando resuelve un problema, pero sin decir una sola palabra. Cuando te prepara un café, pero no te ve a los ojos. Para estas personas, las acciones son las declaraciones de amor. Lo que no entienden es que para vos, persona ansiosa, estos gestos, cuando vienen así de fríos y así de distantes, no tienen ninguna validez emocional. Es decir, para vos contaron cero y ahí aparece el gran desencuentro. Para la persona evitativa, estos actos son una señal de compromiso. Para la persona ansiosa, estos actos son una señal de desconexión y de distancia. El primero dice te amo con hechos. El segundo necesita escucharlo, sentirlo, verlo. Y claro, esto hace que las dos personas terminen completamente frustradas. Una por no sentirse reconocida y la otra por sentirse completamente exigida. Tras de que hago todo esto, además tengo que hacerlo con amor. Pero bueno, ese es el dilema del evitativo. Ama haciendo, pero no se deja sentir amado. Porque el hacer le da control y el sentir lo hace vulnerable. Entonces, para estas personas evitativas, hasta que no se atrevan a bajar su barrera emocional, pueden hacer, pueden deshacer, pueden bailar como enanos de circo, pueden hacer lo que sea. Todo lo que dan siempre se va a sentir incompleto. Llegados a este punto, nos damos cuenta de que todo este tema no se trata solamente de amar, sino de cómo comunicamos ese amor. Porque el problema no es que no se quisieran, el problema es que ese amor activa heridas completamente diferentes. Entonces, cuando una relación se construye sobre heridas que no se pueden traducir, el amor termina sintiéndose como un campo de batalla. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Se puede aprender a traducir ese lenguaje? ¿Se puede encontrar un punto medio entre la necesidad de la persona ansiosa y la necesidad de la persona evitativa? La respuesta es sí, pero no siempre se puede hacer juntos. Porque traducir ese lenguaje no significa que vamos a forzar a la otra persona a cambiar. Tampoco significa que tenés que resignarte a vivir con menos. Significa entender de qué forma se comunican tus heridas y también entender si la otra persona te puede encontrar justo en el medio. Entonces, ojo a estos consejos. El primer paso es entender cuál es tu lenguaje del amor, pero también entender por qué es ese tu lenguaje del amor. Porque no todos los lenguajes del amor nacen del mismo lugar. Algunos vienen de la abundancia y otros vienen de la carencia. Entonces, si tus palabras de afirmación vienen del miedo a no ser suficiente, no es amor. Es búsqueda de validación. Si tu tiempo de calidad viene de la ansiedad por no quedarte solo o sola, no es conexión, es regulación. Si tus actos de servicio se transforman en sacrificio, entonces ya no estás ofreciendo amor,
Estás ofreciendo autoabandono. Entonces, traducir el lenguaje del amor empieza por entender qué parte de vos está hablando cuando amas. ¿Está hablando un adulto consciente o está hablando tu niño interno? ¿Estás ofreciendo amor o estás pidiendo rescate? Porque mientras no logres diferenciar eso, vas a seguir eligiendo parejas que te obligan a hablar el idioma del dolor. El segundo paso no es cambiar tu idioma, sino aprender a entender el idioma de la otra persona. Porque a veces tu expareja sí te amaba, pero te costaba muchísimo entender la forma en que te estaba amando. O tal vez nunca tuvo un gesto heroico de amor con vos, pero cuando realmente lo necesitabas, la persona estaba ahí y te acompañaba en silencio, pero te acompañaba cuando nadie más lo hacía. Entonces, traducir el lenguaje significa entender todas estas cosas que la persona hacía sin que te invalides. Entonces uno puede decir, veo tu forma de amar y realmente la aprecio y la valoro, pero no cumple con lo que yo necesito. Y eso no es un reclamo, eso es claridad emocional, porque el error más común en estas relaciones es creer que este amor se va a transformar si vos te calmas o si vos das más, pero la realidad es que un amor verdadero nunca se va a poder construir desde la adaptación infinita. El amor verdadero se construye desde una reciprocidad consciente. Entonces, traducir el lenguaje de tu pareja jamás puede implicar dejar de hablar tu propio idioma, porque la realidad es que cuando vos te negás para sostener la conexión, ya esto no es amor. Esto es miedo disfrazado de una relación. Y acá llegamos tal vez al punto más duro, pero a la vez el más liberador. Porque la realidad es que no todas las relaciones se pueden sostener aunque haya amor. Es decir, lograr entender a tu pareja no quiere decir que esta sea la persona más adecuada para vos. Porque si tu pareja evitativa necesita constantemente demasiado espacio, no hay traducción que valga, porque para poder quedarte vas a tener que borrarte vos. Si para sentirte una persona amada tenés que achicarte, tenés que callarte o tenés que volverte una persona más fácil de amar, esto también implica que te estás borrando, porque la realidad es que el amor, no importa cuán grande sea, nunca debería costarte tu paz. Entonces, traducirse solo tendría sentido si las dos personas están dispuestas a encontrarse en el medio. Cuando la persona evitativa se dé cuenta de que su espacio ya no es libertad, es desconexión. Y cuando la persona ansiosa entiende que su exceso de entrega no es amor, es persecución. Entonces ahí, solo ahí, puede haber una traducción real. Ambos entendieron que se pueden conectar sin perderse. Pero si en tus vínculos pasados, incluso con esta expareja que recientemente se fue, vos eras la única persona que estabas intentando aprender este nuevo lenguaje mientras la otra persona no movía un dedo, entonces ya no estabas traduciendo amor, estabas interpretando excusas. Entender los 5 lenguajes emocionales no necesariamente te va a ayudar a recuperar a tu ex, pero sí te va a ayudar a recuperar tu criterio emocional, de entender por qué algo que parecía amor terminó doliendo tanto, de ver que no todo lo que se siente intenso es conexión y que no toda desconexión es falta de amor, porque a veces simplemente es imposible traducir el lenguaje del amor de dos personas que no lograron encontrarse en el medio, que una persona sintió que la forma de amar le hacía demasiado daño y la otra persona sintió exactamente lo mismo, pero había amor. Lo que no había era la intención de poder bajar un poquito la barrera para entender a la otra persona desde donde estaba amando. Entonces, cuando eso pasa, no quiero que creas que la solución está en encontrar a alguien perfecto que hable exactamente el mismo idioma que vos. Lo que tiene que pasar es que vos tenés que empezar a hablarte a vos distinto. Porque cuando vos aprendes a darte las palabras, la presencia, el cuidado, el contacto que antes esperabas de tu ex, el amor deja de ser traducción y empieza a convertirse en comprensión. Así que si estás viendo este video buscando pistas para ver si potencialmente poder recuperar a tu expareja, quiero que penses esto. Muchas veces ese amor profundo que sentimos no nos alcanza. Simplemente la persona, por más que nos ame y nos adore, no nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Y en la medida en que nosotros nos quedemos, en la medida en que aceptemos migajas, en la medida en que no nos sintamos plenos o plenas dentro de una relación, pero nos quedamos porque
no queremos soltar. Realmente no estamos traduciendo absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es borrándonos. Y para eso no son las relaciones. Así que ojo ahí. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó lo que viste, te agradezco miles si le puedes dar like, si te puedes suscribir a nuestro canal porque cada vez somos más y si por ahí se lo puedes compartir a alguien que lo pueda estar necesitando. También, si crees que llegó la hora de trabajar en sesiones uno a uno conmigo, Coach Andrés, porque querés ir a buscar tu mejor versión, abajo en la descripción de este video te dejo mi info de contacto. Y recordá que el mundo es de los valientes, así que avanza sin miedo. Nos vemos en el próximo episodio.